Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer espacio de compartir y de celebrar y de aprender sobre todo el trabajo que se hace y que hacemos con la población en movilidad humana. Bienvenidas, es el tercero de 4 webinars. Nos falta solo uno, que será en febrero. Entonces, es una dicha de verdad poder compartir con ustedes y sobre todo nuestro facilitador que abre este momento para poder compartir la experiencia. Hoy queremos hablar sobre el tema de la diversidad cultural, étnica, de lengua y religiosa que de repente llega cuando nosotros estamos trabajando con las personas en movilidad humana y muchas veces el hacer un abordaje con ellos pues resulta un poco difícil o a lo mejor bastante enriquecedor o a lo mejor queremos trabajarlo desde nuestra mirada. Entonces hoy vamos a descubrir cómo ha sido la experiencia de nuestro facilitador acompañando a las personas con un bagaje cultural y religioso diferente al de nosotros y sin embargo que están también en proceso de movilidad humana. Entonces, como saben, la migración por nuestro querido continente pues ha sido migración tanto latina, de habla hispana, como migración de habla francesa, criol, portugués. Entonces, tenemos diferentes grupos que se mueven en nuestros países. Entonces, sin más, pues quiero darle la bienvenida a David González, que fue quien aceptó acompañarnos en este momento de aprendizaje y nos va a compartir desde Costa Rica. David es costarricense, tiene 37 años, es fundador y presidente de la asociación Juntos por el Camino. Él es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en negocios internacionales, es misionero transcultural y emprendedor. Entonces ya con estas misiones nos puede decir mucho de su experiencia. Esposo y padre de 2 niños pequeños y pues tiene su versículo favorito. Su versículo favorito es Hebreos 12 del 12, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumidor de nuestra fe. Entonces, sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida y el espacio a David González, que va a ser nuestro facilitador del día de hoy. Antes de abrirle el micrófono, me gustaría comentarles que pueden ir haciendo sus comentarios en el chat, pueden hacer preguntas mientras están escuchando y te vamos a tener el espacio para poder compartirlas con David y poder justo enriquecernos unos de otros en este proceso de aprendizaje. Bienvenido, David. Adelante. Hola, hola, muchas gracias. Estoy muy emocionado, un poco nervioso. Me siento muy honrado de poder estar con ustedes hoy. Y, bueno, en esas cosas graciosas que hace nuestro Señor de ponerme en una posición de privilegio delante de ustedes hoy. Me siento muy, muy honrado. Muchas gracias. Y, no, contar un poquito también acerca de nosotros. ¿Puedo hacer una presentación? Vamos a ver. Yo creo que sí, Adelante. sí me deja. Sí, tienes permiso. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ok. ¿Se ve bien? Perfecto, se ve muy bien. Experiencia en la diversidad cultural. Muy bien. Esta foto que ven ahí somos mi esposa y yo hace tal vez 8 o 9 años en un país de la península arábiga. Por cuestiones de seguridad, por supuesto, no vamos a mencionar localizaciones específicas, pero estuvimos allá en un proceso bastante largo en el que pudimos aprender muchísimo acerca del idioma árabe, acerca de la cultura y todas las subculturas que habían dentro de este país, del idioma y todos los dialectos de este idioma que habían en este país. Era impresionante pasar de una ciudad a otra y ver cómo cambiaba muchísimo el dialecto del árabe. Entonces,
avanzabas o te desplazabas unos 25, 30 minutos y ya te enfrentabas a un nuevo idioma prácticamente, a una nueva cultura también. Eh, ya estoy hablando un poquito de la diversidad que podemos ver. No solo esto, una religión que es, en este caso era el Islam, pero se sabe que dentro del Islam hay ramas y hay denominaciones. Y así como en nuestra creencia vemos denominaciones, ellos también las tienen. Y el hablar con cada persona era hablar con un mundo diferente, un universo diferente dentro de esa mente, porque podías estar de repente hablando con una persona que no hablaba igual a la persona que tenías de vecino, que no tenía la misma clase social, que no tenía la misma cultura y que en su religión habían diferencias. Y esta experiencia transcultural que tuvimos como pareja nos regaló eso, nos regaló entender que la diversidad es mucha, es más allá de la que nos imaginamos, es más allá que países, es un tema étnico, es un tema casi que cada cabeza es un mundo, dice un refrán, y eso es muy, muy cierto. Eh, También tuvimos la experiencia de pasar por una crisis civil, una guerra. Esto fue de hecho lo que nos saca a nosotros de este país. Una guerra, el despertar árabe, una serie de asesinatos a diferentes políticos, mucha persecución de tribus entre tribus, y aquí estoy hablando más o menos como de partidos políticos, diríamos, de este lado. Allá cada partido político tenía su ejército. Entonces, cuando la decisión de un partido político no era aceptada por la oposición, normalmente estas discusiones se van a la guerra, a una guerra civil. Entonces, aprender todo eso. Y como costarricense, un país que no tiene ejército, que no estamos acostumbrados a soldados, que no estamos acostumbrados a este tipo de matanzas, empezar a conocer que, bueno, hay un mundo donde esto es el día a día, es lamentablemente es a lo que están acostumbrados. Nos tocó huir de este país. La organización con la que estábamos trabajando en ese momento decide sacarnos de este país y de repente nos vemos sin nada. Nos vemos dejándolo todo, dejando toda la inversión, dejando la casita. Esta casita en la que ven en esta foto era una gran casa, era una casa de clase media alta y era el lugar que el Señor nos dio. El media alta la hacía que tenía como un pequeño jardín, y este jardín, este césped que ustedes pueden ver ahí, era nuestro jardín, y mucha gente hubiera querido tener un jardín como el que nosotros teníamos allá. Continúo. Llegamos a Costa Rica y empezamos a notar un desplazamiento de extracontinentales en todo lo que es la ruta migrante, y empezamos a participar en diferentes actividades acerca de desplazados. Actividades dirigidas, por supuesto, por organizaciones como la ONU, por embajadas como la Embajada de Estados Unidos, y otras actividades dirigidas por Migración y Extranjería. Esto nos permitió accesar a estos círculos que son muy cerrados. Cuando uno quiere trabajar con estas poblaciones, uno se da cuenta que son círculos muy, muy cerrados. Son poblaciones muy vulnerables. Entonces no es tan fácil decir voy a trabajar con refugiados, voy a trabajar con migrantes. Debes tener una organización que te represente. Y aquí es como nace la idea de una ONG, y nace Juntos por el Camino. Empezamos a visitar los CATEM, Centros de Atención Temporal para Migrantes, normalmente ubicados en las fronteras, y algunas casas de acogida, casas seguras de las organizaciones que representan los esfuerzos de la ONU aquí en Costa Rica. Y para cerrar con esta introducción de quiénes somos y qué estamos haciendo, trabajamos bajo 3 líneas de trabajo. Uno, el 1-a-1 con los desplazados, y esto es la vida diaria, la oportunidad de toparme con una persona que está en mi país y que tiene una condición de haber sido desplazada de su país o de su lugar donde vivía, y poder interactuar con esta persona, apoyarle y ayudarle en lo que se pueda. Línea de trabajo número 2, apoyar a iniciativas ya existentes. A esta yo le digo, no reinventar la rueda. Si ya hay albergues, pues apoyemos esos albergues en vez de hacer nosotros un albergue, etcétera. Esto nos da eficiencia
e interinstitucionalidad. Esto nos permite trabajar con otras organizaciones que ya tienen más músculo que nosotros y a las que podemos apoyar. Esta interacción con estas otras organizaciones nos da acceso a las personas y también a las diferentes, a las diversas personas que ellos están atendiendo. Esto nos ha dado, por ejemplo, acceso a comunidades como la comunidad LGTBQ+, ¿verdad? Que son una población también muy necesitada de ayuda y con trasfondos muy diferentes. Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, los conflictos o las razones por las que las personas se desplazan son parte de su vida ahora y son parte de su diversidad. Entonces, cuando hablamos de diversidad, tenemos que entender que es más allá de idiomas, más allá de religiones, más allá de culturas. Y el tercer punto que como organización estamos trabajando es el involucrar a otros. Aquí entramos entonces en formar, en llevar talleres a diferentes organizaciones, especialmente organizaciones de fe, y crear o identificar oportunidades en las que éstas puedan involucrarse. Muy bien. Estamos hablando de cultural, estamos hablando de religiosa y denominacional, como comentaba. Estamos hablando del idiomas, estamos hablando de dialectos, estamos hablando de escolaridad, estamos hablando, aquí puse autopercepción sexual y género. A género me refiero a hombre y mujer, autopercepción sexual me refiero a todo este tema, ¿verdad? Que estamos todavía aprendiendo y que viene pues ampliándose, ¿verdad? Poco a poco conforme las personas van teniendo una autopercepción de su sexualidad. El tema de la edad, no es lo mismo, puedes atender a una persona de avanzada edad como a un niño, y recordemos que el 50% o más de los desplazados a nivel mundial son niños y niñas. En temas de política, la gente que se está desplazando viene de una democracia, viene de una monarquía, viene incluso en temas sociales de castas. Les doy un ejemplo muy rápido, y esto es importantísimo en el tema de la diversidad. En España se recibió una persona que venía de una casta, de un país donde se maneja por castas el tema social. Y cuando llegó a este país, pues afortunadamente podía traducir, porque era del mismo país. Cuando esta persona llegó a que le ayudaran a hacer un informe para solicitar refugio, resultó que el traductor del mismo país no era de la misma casta, era de una casta superior. Entonces afectó terriblemente la posibilidad de que a esta persona le dieran un refugio en ese lugar. Eso es, para mí, diversidad. Y está afectando el tema de cómo recibimos y cómo tratamos y cómo apoyamos a los desplazados. El tipo de conflicto, hablaba un poquito de esto, ¿por qué se desplazan? Personas que llegan a nuestro país o a nuestro continente por un desastre natural. Lo perdieron todo, pero su vida no estaba tan en riesgo como está la de alguien que está huyendo porque lo quieren matar. O en muchísimos casos de poblaciones LGTBQ+, porque están siendo abusados y abusadas sexualmente. Casos, ahorita vemos algunos, por ejemplo, en los que una persona desde muy niño fue abusado sexualmente. Avanzaron los años, siguió siendo abusado. En su edad ahora joven, adulto, tiene que huir de su país porque resulta que el país en el que vive, esto es un delito, ser homosexual. Su familia está dejando de apoyarle, lo está desconociendo, etc. Esto es otra forma en la que hay que tratar a estas personas que vienen y que son personas, igual que todos los desplazados que están viniendo. El tipo de conflicto, la vivencia, la raíz del conflicto, el estado de salud de la persona y la diversidad funcional, lo que hemos conocido siempre, ahora le dicen diversidad funcional, pero el tema de la discapacidad, ¿verdad? El grado de discapacidad que pueda traer una persona, ya sea por un conflicto bélico, porque en el camino le pasó algo, o porque nació con algún tipo de discapacidad. Todo esto es parte de la diversidad. No sé
Quiero preguntar si me están siguiendo, si se está escuchando bien, si se va entendiendo la idea. Sí, 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 yo estoy escuchando muy bien y más bien es como muy resumido para lo que se ve en el panorama. Sí, sí, Gracias. el tiempo nos gana en esto y estoy intentando correr, pero quiero hacer un ejercicio. ¿Qué hacemos con estos casos reales, reales que hemos visto? Llego a una organización aquí en Costa Rica que se llama Senderos. No es una organización de fe, pero tiene la licitación de la ONU para trabajar con estos refugiados y refugiadas, personas que ya están solicitando este estatus en el país. Y veo una mujer que viene del Triángulo Norte. Yo no sé que ella viene de ahí. Yo solo veo a una mujer con un bebé alzado. Y esta señora con su mirada todavía perdida me vuelve a ver y me dice, ustedes ayudan aquí. Y le dijimos, bueno, estamos aquí para servir y queremos saber de qué forma ayudar. Y eso fue abrir la puerta para que esta mujer empezara a procesar y a contarnos que venía del Triángulo Norte, que hace 2 días su hija había sido asesinada por alguien de una mara, de una pandilla, porque la ley de esa pandilla era, quiero a esta muchacha que sea mi mujer, y si no está conmigo no puede estar con nadie. Entonces la asesinaron porque ella no quería formar parte de la pandilla. Cuando pasó esto, esta señora toma a los hijos de la hija, o sea, a sus nietos, bebés, y se los trae corriendo a Costa Rica. ¿Qué hacemos con esta mujer? Tal vez el tema de ella no es un tema de idioma, aunque sí hay muchísimas diferencias los vocablos que usamos entre cada país en Centroamérica. Se habla al fin y al cabo es un español básico en todos nuestros países, podemos entendernos, pero hay todo un tema psicológico, hay todo un tema considerando la integración. Ahorita vemos algo rápido, cómo se maneja este proceso. Hay que pensar en la educación de estos niños, hay que pensar en el proceso psicológico que debe llevar ella y ellos más adelante. Hay que pensar en toda la parte legal. ¿Cómo es que usted no es la mamá, pero los trae? No fue que se los robó, más bien un montón de cosas que se vienen y que ella tiene que enfrentarse, además del duelo y todo lo que ella está pasando por la muerte de su hija. Otro caso, este lo vivimos porque tuvimos la bendición de apoyarla a esta mujer con una casa de acogida, con una pareja que la recibió, la amó, la cuidó, pero el trasfondo de ella era el esoterismo y la astrología. Entonces, en algún momento ella dijo que las almas de los hermanos que la estaban recibiendo eran las almas de sus familiares y en algunos momentos no, más bien eran las almas de los que la perseguían. Y esto pues es otro mundo, ¿verdad? Es variable, es bien diferente. Joven homosexual, de este hablé hace poquito, abusado de niño. Una mujer africana, este fue un caso que nos rompió el corazón, africana, no habla nada de español, pero cruzando el Darién, el tapón del Darién, entre Panamá y Colombia, una corriente de un río se lleva a su bebé de los brazos. Y ella tiene que ahí tomar la decisión de simple y sencillamente seguir caminando, porque no puede hacer nada más por este bebé. ¿Qué hacemos con ella cuando llega a nuestras fronteras? ¿Cómo hablamos con ella? ¿En qué idioma le hablamos? ¿En qué dialecto? Entonces, esto cada vez se hace más grande. Creo que, y siempre pienso así, me metí a trabajar en algo muy frustrante, muy frustrante, porque tengo la bendición de ir a recoger a 2 árabes a una terminal de autobuses que viene desde la frontera y vengo preparado para atenderlos a ellos en su idioma y ya tengo preparado un lugar para llevarlos, etcétera. Pero ¿qué hago con los 38 o 40 desplazados que vienen en el mismo autobús? Y créanme que los que tenemos el corazón arraigado a esto del tema de los desplazados, sufrimos por la impotencia que sentimos, no solo ante la cantidad de gente, sino ante la diversidad y a la falta de recursos que tenemos. Estos turcos, el penúltimo caso, interesantísimo lo que está pasando en Turquía en temas de oposición y gobierno. Resulta que estos son parte de la oposición, los que conocimos, y la embajada que les debería ayudar aquí por ser su embajada, tiene la orden de su gobierno de más bien devolverlos para meterlos a la cárcel por ser oposición. Entonces no tienen a dónde ir. Migración les dice, vayan a su embajada, fírmenme un documento para poder ayudarles con el proceso de refugio, pero no pueden hacerlo y su pasaporte se va a vencer.
Las personas que traducen al idioma están también con el gobierno. Entonces, ¿a quién pueden ir ellos para hacer este documento en español o mínimo en inglés sin verse en el riesgo de que los estén persiguiendo o de que más bien los lleven allá de vuelta? Y bueno, así hay miles de casos. Aquí hay algunos. Voy a avanzar por el tema del tiempo, pero la especificidad de las necesidades es abrumante. En el tema psicológico, tema seguridad, tema necesidades básicas, tema salud, el tema de integración, como les hablaba ahora, cómo pensar en la educación para los niños, un trabajo digno para la persona, el tema de salud, de entrar dentro de un sistema de salud. Y esto es dificilísimo, que haya igualdad en las oportunidades. Para vergüenza de muchos de nuestros países, los salarios son diferentes, son muy diferentes para las personas que vienen de afuera, si se les da un salario o si se les da una garantía social, como el seguro, por ejemplo, el seguro de salud. Entonces, la respuesta generalizada, que es lo que se hace para salir de la carrera o del apuro de los desplazados, no alcanza. Es una población muy numerosa, variada y compleja. El asistencialismo que es necesario no arregla todo. Sirve para que la persona siga viva, siga saludable, pero en el fondo hay mucho más que hacer. Los programas generalizados de integración que están usando muchos países desarrollados, realmente lo que he estado viendo, por ejemplo, en el caso de Canadá, que le he puesto muchísima atención últimamente, es una integración hacia, conviértase en lo más que pueda en un ciudadano igual a los nuestros, ¿verdad? Y dejando fuera muchísimas partes de su diversidad. Esto no significa que la comunidad no se está viendo afectada y que no está cambiando, como es normal que suceda en estos casos. Y por supuesto, las limitaciones que tenemos en recursos. Entonces, cada persona tiene sus necesidades y se requiere una personalización de la intervención. ¿Quién es mejor maestro que el Señor Jesús? Él, me encanta esta frase, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Me encanta. Esa es una de mis historias favoritas en la Biblia, porque el Dios del cielo tenía una cita ese día y dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y todos muchos hemos leído esta historia, que tiene muchísimos componentes en cuanto a cultura, probablemente en cuanto a idioma o dialectos, en cuanto a hombre y mujer, en cuanto a Jesús, conocemos mucho de su persona, contra una mujer que había pasado por varias relaciones, que había pasado por muchos procesos y que Dios necesitaba pasar por Samaria y reunirse con ella. Me encanta y tengo que subrayar y poner en negrita a un Dios tan personal, porque yo creo en que ese es el Dios que tiene su vista puesta en los desplazados. Es un Dios personal. Juntos por el Camino nace, y ese es el nombre que no se lo puse yo. Ese nombre nace de una conversación que tengo con un africano en la frontera sur de Costa Rica. Este africano musulmán que habla árabe, y de los 2000 africanos que habían ese día, ese era con el que yo tenía que hablar porque era el único que hablaba árabe. Entonces fui muy intencional en buscar a una persona así. Y él me dice, sí, yo sé quién es Jesús. Eso que usted piensa que va a ir a ministrar a alguien y más bien sale usted ministrado. Yo le empiezo a hablar de Cristo y él me dice, sí, yo sé quién es Jesús. Yo lo vi en la selva del Darién. Y le dije, ¿cómo lo viste? Y me dice, sí, yo estaba ahí con sed, con hambre, picado por muchos mosquitos, a punto de tirar la toalla y decir, no voy a seguir, no puedo más. Cuando este hombre vestido de blanco se me acerca, me toca el hombro y me dice, vas a lograrlo, vas a llegar porque yo soy Jesús y estoy caminando con ustedes, juntos en el camino. Y ahí es donde nace todo esto, todo este tema de meternos más, porque somos de los que decimos queremos trabajar donde Jesús está trabajando y no ver qué inventamos para traernos a Jesús con nosotros, sino más bien escucharlo y seguirle. Esto es muy importante. Uno de nuestros partners
es la Asociación Internacional de Refugiados, que tiene varias bases en diferentes lugares del mundo. Ellos trabajan mucho bajo este diagrama que tengo aquí. La primera flecha a la izquierda, color verde, es la persona viene en su vida normal y ocurre un desastre humanitario. Cuando ocurre un desastre humanitario, sea cual sea, entonces las organizaciones se ponen de acuerdo para dar una respuesta a la emergencia. Seguridad para las personas desplazadas, un techo, comida, medicina, todo lo que es urgente para estabilizar a la persona. Muchísimos recursos se van en esta parte del proceso, muchos. Pero después viene un proceso de estabilización, que es el trabajo de recuperación de la persona, donde debemos pensar, y aquí la diversidad de la que estamos hablando de los desplazados es clave entenderla, es clave poner un énfasis especial. ¿Por qué? Porque estas personas necesitan una comunidad en la cual vivir. Estas personas necesitan, y quiero tener mucho cuidado de cómo comunicar esto, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí amamos a Jesús, amamos que su mensaje sea compartido, pero muchas de estas personas necesitan un refugio en su forma de expresar fe. Y cuando aquí dice fe, no estoy hablando de meterlos a todos a una iglesia, no estoy hablando de que se trate solo de evangelizarles, estoy hablando de que estas personas, créanme, hay muchísimos musulmanes que aman a Dios y lo aman con todo su corazón. Y se les ha enseñado a amarlo de una forma. Y ellos necesitan ir a una mezquita. Ellos necesitan una comunidad de fe que los ayude en su proceso de integración. Y dije, quiero tener mucho cuidado con esto porque, hermanos, es todo un tema. Es todo un tema. A mí me han dicho repetidas ocasiones, ustedes los cristianos, que no queremos trabajar con ustedes, porque ustedes no dan un almuerzo, un plato de comida, sino es a cambio de un tratado evangelístico. Y aquí necesitamos gente que esté dispuesta a amar, aunque no haya un negocio de por medio. Necesitamos buenos samaritanos, así. Me dieron en los cachetes, pum, pum. Gente que venga, ayude, de lo que pueda, haga su mejor esfuerzo y no se quede esperando una respuesta o algo a cambio. Continúo. Cuidado emocional, su capacidad. Las personas desplazadas son personas muy capaces, muy inteligentes, que están ayudando a los países a desarrollarse, que están ayudando a los países a levantarse económicamente. Canadá, que es uno de los ejemplos, como les decía, que he estado estudiando, ya logró hacer un balance entre toda la inversión que han hecho para refugiados y lo que ellos están generando en impuestos para su economía. Y ya están viendo números verdes. Por ejemplo, el tema de contribución que tiene que ver con esto también. Ellos quieren apoyar a la gente que está viniendo, muchísimos, y un lugar donde vivir. Todo esto para abrir la puerta hacia el desarrollo de esta persona después de un proceso de desplazamiento. Por supuesto, la historia bíblica es una historia de desplazamientos. Se sabe al final, muchos desplazados de diferentes culturas, de diferentes idiomas, han recibido un mensaje de esperanza. Esclavos, libres, hombres, mujeres, niños y niñas, personas con diferente autopercepción de su sexualidad. Esto lo pongo así. Yo recuerdo historias de Jesús donde él se sentaba en una mesa con publicanos y publicanos. ¿Quiénes eran estas personas que muy probablemente, dice la historia, abusaban hasta incluso sexualmente de las personas a las que les cobraban impuestos? Cuando ya no tenían que pagar, pues pedían otro tipo de pagos, etcétera? Para dar un ejemplo también. Ciudades enteras destinadas al exterminio, ¿verdad? Sabemos que el pecado de Nínive llegó hasta lo más alto y no sabemos cuál era el pecado. Sabemos que hay muchos pecados, pero sabemos que el Señor, al fin y al cabo, trajo su mensaje de esperanza y ellos creyeron. Al final, su mensaje es para todo aquel que cree. Aquí voy a
hablar un poquito de la carne, la carne de este webinar, que tiene que ver con historias, ¿verdad? Lo que está pasando realmente. Cuando vivíamos en este país, en Medio Oriente, aprendimos muchísimo del lenguaje que se habla en la calle. La vulgata, ¿verdad? El dialecto del que se habla en esta ciudad específica. ¿Alguien iba a decir algo? Continúo. Creo que abrieron el micro por error. Ok, continúo. No estaba viendo el chat. Si hay alguna preguntita, disculpen, ahorita lo reviso. Cuando vivíamos en esta ciudad aprendimos muy bien, y gracias a Dios por eso, el dialecto. Y aprendimos un poquito del árabe clásico, el árabe que se habla en televisión. Bueno, el día a día eran conversaciones de fe, hermosas, eran conversaciones de dar testimonio, hermosas. Tuvimos que salir de este país y, como les decía ahora, llegamos a nuestro país y empezamos a ver una serie de personas extracontinentales pasando fronteras aquí en Costa Rica. Un día suena mi teléfono y yo recibo una llamada, qué raro, de Panamá, contesto, y me empiezan a hablar en el mismo dialecto de la misma ciudad donde nosotros vivíamos allá. Y yo digo, ¿quién habla? Ya respondo en el mismo dialecto y me dicen en este dialecto, hola, mi nombre es, o aquí voy a decir Juan, mi nombre es Juan, estoy en Panamá, tengo 6 meses de estar en una bodega caliente, sin ventanas, sin puertas, mi cuerpo está comido por todos los mosquitos habidos y por haber, tengo mi piel hecha pedazos, necesito ayuda, por favor, ayúdeme. Pregunta obvia, ¿quién le dio mi número? Porque usted me llama. Y me dijo, alguien que lo conoce a usted, vino a visitar el campamento y me dijo que usted nos iba a ayudar. Y yo, en esto soy bueno, yo doy ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces les voy a dar un ejemplo de lo que no se debe hacer, porque yo lo hice. Él me pidió ayuda y yo empecé a buscar ayuda. Yo me fui a la ONU, me fui a la OIM, me fui, puertas cerradas, puertas cerradas, puertas cerradas. Alguien muy amablemente me dijo, usted no es nadie. No siga insistiendo porque usted no tiene ninguna organización, usted no representa a nadie, no siga y ni se acerque a los centros de atención. Eso fue lo que no debía haber hecho que hice, porque cuando le llamo, entonces sí hicimos lo que había que hacer y le dije, mira, nadie nos quiere ayudar. Ha pasado una semana desde mi última llamada contigo y yo creo que debemos orar. Creo que eso tuvimos que haber hecho la primera vez. Y oramos. Y oramos en el nombre de Jesús por un milagro, porque no sabíamos qué hacer, no teníamos a quién más pedir ayuda. Eso fue en la mañana. En la tarde veo como un audio, algo que al fin y al cabo no pude verlo, pero el día siguiente desde Costa Rica. Y eran él y su grupo, él y sus otros 10 amigos de ese mismo país, y me dice, hey, nos soltaron, ya salimos de allá, pero llegamos a Costa Rica y nos agarraron otra vez. Entonces ya él mismo me dice, ¿por qué no oramos? Le dije, claro que sí, eso es lo que vamos a hacer esta vez. Oremos y pongamos esto en manos de Dios. Y en árabe yo le decía, Dios es más grande que cualquier gobierno. Dios es más grande que incluso la situación que usted está pasando. Oremos por un milagro. Y por supuesto que me gustaría conocerlo. Si pasa por la capital, avíseme. Yo voy a estar dispuesto a verlo, a tomar café contigo y tu grupo, tu equipo, el grupo de personas con las que vienes. Un par de horas después me llama el mismo número de teléfono, el que él tenía, pero esta debe ser una persona que hablaba español. David González, yo sí. Vea, este muchacho y el grupo de gente con la que él habla, aquí nadie les entiende. Lo único que me pusieron ahí en el traductor de Google es que usted es la persona con la que tengo que hablar para ayudarlos a ellos. Y yo, ok, ¿cómo los podemos ayudar? Y me dice, ¿usted cree que yo pueda enviarle? Ella me dijo, yo soy de la Cruz Roja. ¿Usted cree que yo pueda enviarle cartas para que a él lo puedan ver en el hospital donde está el mejor dermatólogo del país? Y yo, claro que sí, por supuesto.
Y esto fue el inicio de una relación hermosa con este grupo de árabes que estuvieron en San José, Costa Rica, que los llevamos al hospital, que los atendieron como nosotros quisiéramos que nos atiendan a nosotros por el amor y el cariño que les dieron medicinas para que siguieran un mes más con medicinas. Nos reunimos en un pequeño hotel, oramos con ellos, comimos, estuvieron 2 días aquí donde se olvidaron de su situación, se convirtieron en turistas, la pasaron súper bien y los enviamos. La siguiente vez que supimos de ellos fue en el sur de México, donde un amigo, pastor, los recibieron, los pusieron otra vez a caminar, y en el norte de México encontramos otro pastor que los recibió, los abrazó, les alquiló un apartamento por un mes, hasta que ya tuvieron la oportunidad de moverse. Hoy están algunos en Toronto, otros en Quebec, otros en algunos lugares de Estados Unidos, y seguimos en contacto con ellos y siguen llamándonos para poder orar con ellos. Y esto ha sido, fue el inicio, fue como el Señor empezó a decirnos, esto es lo que quiero. Y ya abriendo un poquito más el corazón, habiendo dejado ese país y habiendo sufrido esa pérdida de no poder estar allá con ellos en este momento, yo creo que el Señor hizo eso también por mí. Yo creo que el Señor los trajo específicamente a ellos, precisamente porque Él es un Dios personal y Él me ama. Y Él me dijo, David, yo sé lo que usted quiere estar allá. Yo sé el anhelo que usted tiene por apoyarles, pero de aquí se los traigo, tome. Y me regaló esa oportunidad de poder apoyar a un grupo conocido en cultura, conocido en idioma, conocido, bueno, eran hombres también, entonces eso nos ayudó mucho. Y que pudimos saber también, porque estuvimos allá en medio del conflicto, saber de qué conflicto venían y poder apoyarles. Y eso nos dio mucho material para accesar en sus corazones, en sus mentes, en temas muy específicos, culturales, sociales, políticos, religiosos, que ellos traían. Y hoy podemos ver esta relación creciendo, podemos conectar con otros cristianos allá en esos países que les están ayudando y que les están apoyando en todo su proceso ahora de integración. Vamos a ver por qué mi computadora no responde. Ahí está. Día del Migrante. Esto fue en Centro de Atención de Migrantes en el sur. El Día del Migrante. Me llaman y compartir. Hermanos, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto porque es tan difícil. O sea, no todas las visitas que tenemos son de gente de la que uno habla el idioma y conoce la cultura. O sea, esto es muy diverso. Esta vez fue muy bonito porque me llaman y me dicen que vaya. Y yo, bueno, yo voy a ir. Me pongo a orar y no audiblemente, pero yo escucho algo que me dice, llame a un misionero específico. Y yo sé que ese misionero está en África, pero yo lo llamo y le digo, mira, ¿qué estás haciendo el 18 de diciembre de, no sé qué, hace como 3 años o 2 años? Y me dice, voy a estar en Costa Rica. Y ese es el único día, me hace, de toda la agenda que llevo, que no tengo nada que hacer. ¿Por qué? Y le digo, bueno, es que estaba orando, tengo esta actividad y no sé por qué, pero siento en mi corazón que debía invitarte a vos. Yo creo que es el Señor. Y me dice, vámonos. Okay. Nos organizamos, lo recogí a las 2 de la mañana, llegamos allá a las 9 de la mañana. Cuando llegamos, resulta que ese día era el día en el que había más población en el centro de atención de migrantes que hablaba francés. Muchísimos haitianos y otros africanos, pero la mayoría hablando francés. Y ese día, también, entre comillas, casualmente, no llegó la traductora del francés, idioma que este misionero maneja a la perfección, y otros dialectos africanos porque él trabaja en África. Impresionante. Cuando yo llego con ese personaje, las autoridades de migración se quedan impactadas y dicen, pero usted sabía, no, no sabía nada. ¿Qué pasó? No sé, solo oré y les dije que, y lo invité a él. Es bonito ver cómo las autoridades reconocen a Dios en medio de procesos como estos. Toda la fiesta fue amenizada por este misionero. Toda la fiesta, todo
el mensaje que se dio de esperanza que recibieron fue dado por este misionero. Ni siquiera las autoridades de migración entendieron lo que él, ni yo, entendimos lo que él estaba diciendo, pero él es misionero, él estaba aprovechando esa oportunidad preciosa para compartir. Cuando terminamos y empezamos a escuchar los aplausos de toda esta población, no a nosotros, sino al mensaje de esperanza que se les dio, empezamos a llorar y a decir, no nos esperábamos esto. Y lo único que hicimos fue estar dispuestos y orar. El Señor se encargó del resto. Personal. Él quiso hacerlo personal, no solo para ellos, para el misionero, para mí, para las autoridades. Y ahora nos llaman cada vez que tienen alguna actividad, nos llaman y quieren que vayamos. Chiriquí, Panamá, FAM, que la dirige Gustavo Gums, está haciendo un trabajo impresionante. Hemos tenido la bendición de ir allá y de compartir y ver a Senafrón y al ejército, ver Senafrón es la policía de fronteras, creo, ver a estas personas abrir sus puertas a ciento y resto de voluntarios cristianos que vienen a traer un mensaje de esperanza. Por supuesto, asistencialismo, que es muy importante, pero prácticamente presentar el evangelio no en un idioma, en 4, 5, 6 idiomas al mismo tiempo. Esa vez había muchísima gente de la India, había mucha gente de Bangladesh, creo que habían como 960, algo así era de Bangladesh. Están pasando por nuestros países, pero esa vez estuvimos ahí y el Señor también nos permitió llevar desde Costa Rica a un misionero que estaba varado aquí, que no se había podido ir a su país, pero que manejaba muy bien estos dialectos. Y bueno, así fue como el Señor nos ayudó. El tema del idioma es clave, pero qué bonito cómo Dios está usando muchos misioneros. Estamos varados en nuestros países para también hacer aprovechar esta mies y este montón de personas que están pasando para acá, para en su camino, en el camino que ellos están viviendo, caminar con ellos. Les decía que una de las organizaciones con las que hemos estado trabajando hospeda y tiene muchísimos recursos destinados a las poblaciones LGTBQ+. Me disculpo si no está bien el tema de las letras. Este es como el más general. Yo sé que hay otros que tienen otras letras, pero este fue el que me pareció más general. Hemos podido estar a través de estas organizaciones abrazando a estas poblaciones, llevándoles talleres de cocina costarricense, llevándoles talleres de ejercicios, llevándoles talleres, incluso ayuda en salud. Y yo personalmente, como administrador, he estado apoyándoles en el proceso de iniciar sus emprendimientos en Costa Rica. Conozco cómo se mueve un poquito aquí el tema de levantar un negocio, entonces intentamos acercarnos a ellos. Y hermanos, esos corazones necesitan tanto amor, pero tanto, tanto amor. Amor, y yo creo que cuando pienso en Jesús, diciéndole a la mujer que van a apedrear, ¿dónde están los que te juzgan? Y él pudiendo hacerlo, le dice, yo tampoco lo voy a hacer. Porque su enfoque, el enfoque de Jesús, no estaba en el pecado de esa mujer. El enfoque de Jesús estaba en el corazón de ella y en que ella pudiera recibir ese amor y ese perdón y esa redención en ese momento. Entonces, hermanos, la invitación a los que puedan escuchar esto más adelante, estamos trabajando con personas creadas por Dios con un propósito eterno. Por robar su identidad desde muy jovencitos a muchos de ellos. Y nuestro rol en su proceso de integración a una sociedad es el de ser luz y traer palabras de ánimo, traer palabras de amor, traer un abrazo y recordarles que fueron creadas para un propósito eterno. Que su dignidad sea otra vez levantada, ellos puedan mirarlos, puedan quitar todo eso, todo ese velo y poder ver a Jesús en las personas que les están apoyando. Niños migrantes, una fiesta impresionante que podemos hacer para niños migrantes en una ciudad. Y esto es interesante, como niños migrantes.
Migración y Extranjería nos dice, tengo 120 niños migrantes en una escuela, porque algunos de Nicaragua, trabajadores que recolectan la piña y recolectan el café, vienen a Costa Rica, están unos meses aquí y se devuelven. Y esos meses, esos niños se convierten en población migrante en Costa Rica. Tuvimos que trabajar muy fuerte por buscar quién nos apoyaba con esto y fue la mejor fiesta, la mejor, pero en serio fue la mejor fiesta a la que esos niños pudieron haber ido en sus vidas. Eso fue lo que dijeron. Y la que Migración pudo organizar, porque una iglesia muy específica también nos dijo, nosotros nos encargamos, y ellos corrieron no una, sino 2 o hasta 3 millas extra para hacerlo como se debía. Y estos niños se llevaron mucho, mucho amor después de esto. Esto de Coalición por Afganos es más que todo una petición de oración que yo quiero que ustedes tengan ahí, porque Dios está levantando una iglesia muy específica en Costa Rica que ha adoptado por mucho tiempo a una de las poblaciones internas de Afganistán. Y con todo este boom, ¿verdad?, que acaba de pasar con las familias afganas, están siendo recibidas en países vecinos a Afganistán y están buscando terceros países a los cuales enviar a estas familias. Y estamos orando por poder cumplir este sueño de que una iglesia que ya está lista para recibir a estas familias pueda hacerlo. Solo ocupamos mucha oración, que el gobierno lea nuestras cartas y nos las responda, y que Alianza Evangélica y otras organizaciones usen sus músculos políticos para convencer a las autoridades de que nos permitan traerlos. Pero está sucediendo. Una iglesia está tomando en cuenta factores culturales, de idioma, de religión y otros para traer a estas personas y apoyarles en su proceso de integración. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, que las organizaciones de fe, no es que estamos enfocados en la gente, esto es importantísimo. Nosotros trabajamos para Dios y esto le pone el estándar bien alto en cuanto en qué nos diferenciamos de las demás. ¿Vamos a apoyar a las personas? Sí. ¿Las vamos a amar? Sí, pero porque lo hacemos para Dios. Esto es importante. No lo hacemos tampoco por un salario ni por recibir algo a cambio. Importantísimo. Lo hacemos para glorificar a Dios y amar al prójimo. 1 Corintios 13, en versículos un poquito adelantados, dice, el amor no busca lo suyo. También dice, puedo hablar muchos idiomas, pero si no tengo amor, ¿qué? De nada vale. Puedo tener muchos recursos. Bueno, ahí les dejo de tarea. Me encantaría, aquí lo tengo listo para leerlo, pero no hay tiempo. Les dejo de tarea leer 1 Corintios 13 y les invito a que esta sea una base para su ministerio en medio de los desplazados. Ahí es donde alguien, una organización, una iglesia, una persona entiende por qué no debe llevar una cámara fotográfica a un centro de refugiados. Y me ha tocado decirle a gente, vienes, pero sin cámaras, sin teléfonos. Entonces no voy. Bueno, ya sé dónde está tu corazón. El amor no busca lo suyo. Y hay más cositas ahí en 1 Corintios 13 que vale la pena leer. El buen samaritano no esperaba nada a cambio. Y Jesús, esto es importantísimo, murió por todos, aun cuando sabía que muchos no lo iban a seguir. Propongo una estrategia. El problema enorme, grandísimo. Soluciones limitadas. No hay gobierno que esté listo. No hay persona que esté lista. Me acerco a una actividad, un simposio que organizó la Embajada de Estados Unidos junto con ACNUR. Cuando estoy ahí, el subdirector de Inmigración Costa Rica se me acerca y me dice, ¿usted quién es? ¿Cuáles son sus recursos? Y yo le digo, bueno, mi nombre es David, soy el presidente de esta asociación. Y mis recursos, honestamente, señor subdirector, es la iglesia. Mi propuesta es venir a conocer en qué se puede ayudar y mover a la iglesia hacia algo como esto. Y él me dice esto, él saca su teléfono, saca unas fotos del Centro de Atención Norte en ese tiempo
y me enseña que habían como 2000 o 3000 africanos, muchísimos, pero me señala uno en específico que está parado en una piedra y me dice, este hombre se enojó con migración, la policía, y nos dijo, y le dijo a los demás africanos en su lengua, si no nos dejan irnos ya, yo voy a invocar al Dios del Sol y voy a quemarlos a todos ustedes y al campamento. Mientras nosotros nos reíamos, dijo el subdirector, mientras la policía le parecía eso risible, dijo, una nube de temor cayó sobre el campamento. Por todo lo que los africanos creen y todas las cosas que hay ahí, ¿verdad? En sus creencias populares, ellos creyeron que él iba a hacer eso y tenían muchísimo miedo. Y aquí la frase que a mí me mata de parte del subdirector. ¿Quién puede hacer algo en ese caso si no la iglesia? Y yo no sabía qué decir. Yo me devuelvo, me siento en mi carro, me despido, me voy y empiezo a llorar. Empiezo a escuchar, no, otra vez no audiblemente, pero empiezo a escuchar la voz de Dios diciéndome, David, el mundo está esperando que la iglesia se despierte. No hay organización en el mundo que tenga lo que se necesita para resolver este problema más que la iglesia. Ahí están todos los edificios, ahí están todos los camarotes, ahí están todos los campamentos, ahí están todas las organizaciones misioneras, ahí están todas las alianzas, ahí están todos los inversionistas, ahí están todos los empresarios, los empleadores, los formadores, los idiomas. Pero la iglesia no quiere. Es la gran ausente. Y claro, yo empecé a llorar y empecé a sentir más pasión por esto. Y también les soy muy honesto, aunque no quería empezar a luchar para que la iglesia se involucre. Y no es que no quería, otra vez era mi recurso, pues yo sabía que no iba a ser fácil y yo no quería tener ese pleito, esa pelea, pero el Señor nos ha respaldado y nos ha demostrado que Él quiere usar a la iglesia también para alcanzar a todas estas personas. También por eso hay miles de cristianos caminando y siendo desplazados con todas estas personas. Propongo una estrategia base. Back to basics, decía un amigo. Volvamos a las bases de la iglesia. Nuestra parte en este asunto, ¿cuál es? Amar. Le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Yo no me veo en una conversación con una persona que tiene una autopercepción sexual diferente en un pleito ideológico. Yo me veo con esa persona. Ojo, muchos creen en Dios. Conociendo más a Jesús y yendo más profundo en mi conocimiento de Jesús con Él, que entrando en vana palabrería, de acuerdo a lo que me dice Pablo en este versículo. Oración. Les di un ejemplo con lo del misionero que venía de África. Pero hermanos, hay algunos versículos que ustedes pueden apuntar. Pero el corazón de Dios es que la gente lo conozca, que conozca la verdad que hay en Él. Hermanos, y la oración es la que nos va a hacer ir a personas específicas. Cornelio y Pedro, ¿qué estaban haciendo los dos cuando tuvieron esa visión? Orando, estaban orando. Cuando Cornelio recibe la visión de mandar a su gente a buscar a Pedro, y cuando Pedro está orando, recibe esta visión de estos hombres que vienen y Dios les dice, vaya, vaya. Y cuando empieza a predicarles, el Espíritu Santo desciende sobre ¿quién? Un centurión romano y su gente. Otro idioma.
¿Y qué dice esta historia de Cornelio al principio? Por favor, búsquela en Hechos. Amaba a Dios. ¿Y qué pasa si entonces Pedro lo que ve nada más es al romano que anda matando a todos los... No, 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 no. Hay corazones muy dispuestos y Dios quiere que nosotros seamos parte, pero ocupamos orar más, amar. Dice esta muchacha, Sadah, no sé cómo pronunciar su nombre, está ahí abajo. Ella era musulmana, ahora anda por el mundo hablando de cómo predicarle a los musulmanes. Y ella dice, no subestime la obra del Espíritu Santo. Permite a Dios que le enseñe a orar y a compartir su corazón con usted. Los musulmanes han venido a Cristo como resultado de encuentros sobrenaturales, sueños y visiones de Jesús. Ore entonces por relaciones entre ellos y los cristianos. Hermanos, oren por todos los cristianos que están siendo desplazados en este momento con ese montón de naciones. Están viviendo lo mismo, pero que se levantan con una sonrisa y nadie sabe por qué. Y es ese Jesús que está caminando con ellos. Oren porque las barreras de miedo, ustedes no saben, hermanos, o tal vez sí saben, perdón, cómo Satanás usa el miedo. Por miedo, ellos no se convierten. Por miedo, los cristianos no predican. Es una herramienta increíble que el enemigo está usando. Dejen el miedo atrás y oren porque la gente no tenga miedo. Amor, valor, fuerzas físicas. Solo Dios puede quitar ese velo y revelar su poder redentor y restaurador para liberar el corazón. Aquí dice de un musulmán y ella es muy clara, pero yo creo, hermanos, que aplica a cualquier ideología, religión, cultura, idioma. Jesús, hermanos, está caminando con ellos. Hermanos, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está en este momento en medio de todo esto. Y Él es el que nos guía a toda verdad, a nosotros y a ellos. No somos nosotros los que convertimos a nadie. El Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos aprendido de Jesús para que podamos, ¿qué? Pues compartirlo. El Espíritu es el que convence a la gente de su necesidad. Y es el que nos da visión. Y por supuesto, hermano, la palabra de Dios. Necesitamos no solo conocerla, hay que obedecerla también. Recuerdo en este momento Efesios 6, la armadura del creyente. Al final, cuando está hablando de la palabra de Dios, dice, y la espada del Espíritu. Clave, que es la palabra de Dios. Hermanos, Dios vive en usted, vive en mí. Quiere proyectarse a todas estas personas. Con la palabra, memoricémosla, conozcámosla, obedezcámosla. Él va a hacer cosas impresionantes. Y por supuesto, conozcamos sus creencias. Conocer lo que cree un musulmán para poder hablar con un musulmán es súper, súper importante. ¿A dónde dice? Vamos a ver cómo están ustedes en estudios de Corán. Ya dije a dónde. El Corán dice, Jesús es la palabra de Dios, su mensajero y su espíritu. Esa huwa kalimat Allah wa ruhtu, su espíritu, sí. Eso lo dice el Corán. Y hay muchas señales, hay muchas pistas. No estoy diciendo que el Corán es la verdad. Cuidado, estoy diciendo que dentro de sus creencias podemos encontrar puentes que nos van a llevar a Jesús y aplica para todas las creencias religiosas. ¿Ok? Pablo lo hizo. Pablo fue, esto fue donde, Antioquía. No, esto fue en Grecia. Sí, Pablo se va y empieza a ver que hay un lugar donde hay un montón de dioses. Y encuentra uno que dice el Dios no conocido. Y se agarra de algo cultural, social, religioso, dentro de una sociedad específica y lo usa para hablar del amor de Dios por ellos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Pero capacitémonos también en culturas
idiomas, creencias. Ahí yo estoy haciendo un esfuerzo con Duolingo, no estoy promocionando Duolingo, pero me ha servido por aprender francés, porque estamos recibiendo muchísima gente que habla francés y quiero trabajar un poquito en eso, no me va a dar mayor esfuerzo, conflicto de retentiva también, pero estamos haciendo lo que podemos. Y hermanos, relacionémonos con la gente. Yo no sé si usted ve su lista de contactos y usted hace algo ahí porcentual, un ejercicio porcentual, y usted dice, tengo 247 contactos. 3 son no creyentes. Hermanos, ahí hay un problema. Ahí hay algo que hay que arreglar. Pero si usted dice, no, mira, hay un porcentaje importante de gente con la cual me relaciono que son hermanos en la fe, pero también tengo una serie de personas que no conocen a Jesús y con las cuales me quiero relacionar también. A Jesús no le importó que le dijeran amigo de pecadores. A Jesús no le molestó ser clavado en una cruz y ser avergonzado por ellos. Él entendió por quiénes había venido, por los que necesitaban un doctor. Él entendió que había un montón de ovejas sin pastor, por los cuales sintió compasión. Si él hubiera tenido un teléfono, probablemente el ir a cenar con alguien, bueno, una vez fue con un fariseo. El ir a pasar con alguien, una vez fue en la casa de un cobrador de impuestos. Y esas son las que salen registradas. Sería interesantísimo saber, igual porcentualmente, cuánto tiempo pasaba Jesús con no creyentes. Pero bueno, rápidamente y para terminar, algunas fotos. Aquí está la gente de Panamá haciendo un trabajo impresionante, predicando el evangelio en diferentes idiomas, repartiendo material en diferentes idiomas. Esto es muy bonito. Esto es un grupo de refugiados adultos mayores. Ojo esto, refugiados adultos mayores. Eso es diversidad también. Y hay que llevar a ellos les llevamos un taller de caídas y llevamos a un profesor de judo. Los judokas deben aprender a caer y deben integrar en su formación aprender a caer, porque si no, de una caída se quiebran la vida. Entonces, fue muy bonito cómo pudimos entender de que las personas adultas mayores están sufriendo de muchas caídas. De hecho, hasta se le llama síndrome también a esto. Entonces, llevamos un taller muy bonito y también de telas en el que pudimos compartir con ellos con una necesidad muy específica en el tema de prevención en la salud. Bueno, aquí están los hermanos de Panamá compartiendo Biblias en árabe. Y esto fue en México, fue una parte del grupo que recibimos y ahí el mexicano fue muy cuidadoso de darles comida de la que ellos comían en su país y ahí, en el piso, de la misma manera que ellos comen. Ahí no hay cucharas, ahí no hay nada. Se les hizo un pan especial y todo esa vez para hacerlos sentir bien. Esto es lo que tenía preparado para hoy. Aprendí muchísimo en el proceso y quería saber, bueno, si tenían algunas preguntas o qué seguía. Muchísimas gracias, David, qué linda experiencia. Y realmente algo que me queda como con mucha reflexión es justamente el servir no es un negocio, ¿no? Y el mirar el corazón de la persona y mirar como todo realmente lo que va trayendo, ¿no? Es increíble cómo cuando le miras de una manera sencilla a una persona que viene tan lastimada, le logras robar la sonrisa. Y eso psicológicamente realmente tiene un impacto muy fuerte en su vida. Entonces sí, pues ahorita les voy a invitar a que puedan levantar su manita si quieren compartir. Y hay algunas preguntas, y pueden escribir también preguntas en el chat. Tenemos ahorita una manita levantada y hay una pregunta en el chat. Entonces escuchamos a Mariby y luego leemos la pregunta en el chat y pueden seguir escribiendo o levantando su mano si quieren compartir. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Adelante, Mariby. Gracias, Silvia. Un gusto conocerte, Daniel. Y mi pregunta en primer lugar es, ¿cómo hago para ponerme en contacto contigo? Porque también estoy aquí en Costa Rica
y tu tema me toca muchísimo el corazón. Tengo una amiga que hace un trabajo casi igual al tuyo en España. Y más o menos no es la primera vez que escucho historias así y estoy muy, muy conmovida y me gustaría conversemos a ver cómo unimos fuerzas ya que estamos por lo menos en el mismo país. No La soy misma zona tica horaria. como, exacto, no soy tica, soy venezolana, migrante también, acogida por una comunidad que particularmente vio la necesidad de acogernos a nosotros. Yo creo que te conozco, yo escuché tu ¿Sí? historia, sí, ¿En yo estuve serio? en una de las charlas y creo que compartiste y sí, sí te conozco. Ah, wow, bueno, entonces estamos tratando de hacer lo mismo con futuras familias que quizás vengan. No, no podemos hacer esto a lo macro, por eso me encantó la frase y la escribí allí en el grupo sobre la oración específica para ver específicamente lo que yo puedo hacer, ¿no? Por alguien según como Dios viene capacitándonos. Entonces, sí, para ver, conversar y conocernos más, me encantó todo. De verdad, quedo impactada y aún más inspirada. Ay, muchas gracias. Acabo de escribir el correo nuestro, info@juntosporelcamino.org. Yo vi que alguien puso ahí el número de teléfono y esto, mándenlo ahí, porque en este momento me voy a volver loco si me pongo a apuntar y me distraigo. Claro. Chicas, soy hombre, me Gracias. cuesta como hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, el equipo que Súper, tenemos. gracias. Perfecto, David. Pues mira, hay una pregunta de Magali en el chat que dice, por favor, ¿nos puedes compartir ideas de actividades lúdicas para las personas en movilidad o para migrantes? Sí, claro. Bueno, amplío la respuesta, no solo actividades lúdicas, aunque sí voy a hablar de actividades lúdicas. Pero hay una pregunta que tal vez alguno la tiene por ahí, que la he recibido varias veces. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos involucramos? Bueno, primero yo también estoy aprendiendo, pero migración me decía, necesitamos, aquí les decimos chupones, en otro lugar les dicen biberones. Son esos vasitos que usan para tomar leche los bebés. Migración me decía, necesito eso. Y yo le pregunto a Migración, ¿qué se necesita? ¿Qué le pedimos a la gente? Y me dicen, biberones. Y yo nada más, es que esa es la urgencia. Eso es lo que necesitamos. Ayer me llega un correo, un mensajito, aquí lo tengo, de Senderos. Y de hecho, ay David, usted no sabe si alguien tendrá un par de zapatos de trabajo, esos que tienen punta de acero, pero que sean número 42. Es que tenemos una persona que los necesita para ir a trabajar y no tiene. Y yo a veces me siento tan mal de no tener algo tan pequeño, tan básico, ¿verdad? Y digo, no puede ser, o sea, ¿a dónde lo consigo? Y empiezo a mandar correos y empiezo a preguntar. Y la gente se ríe, algunos que tengo un chat porque digo, gente, necesito urgentemente. ¿Y qué fue lo que pedí? Bueno, eso los biberones tiene muchos chistes, pero les cuento una triste realidad. Ni un solo chupón hemos recogido. Ni uno. Ni uno. Una iglesia grandísima me dijo, si tenemos 350 personas, podríamos mandarles 350. Le digo, bueno, mándeme uno, le digo. Uno. Porque a veces es tan pequeño lo que se puede hacer, pero tan grande para ellos. Y nuestra labor es traer lo que tengamos y el Señor va a hacer algo impresionante, va a hacer algo grande. Lúdicamente, bueno, tenemos mucho talento entre las iglesias. Yo llego, voy a hacer un poquito la cámara para atrás. Yo soy medio payasito. y yo llego a alguna actividad con niños y yo empiezo a hacer, ¿verdad? Tan, tan, tarararán, tan, tara, y empiezo a hacer canciones de movimientos. Hay otra ahí de campamentos, canciones de campamentos. Me invitan a una actividad con adultos mayores y nos sentamos en un círculo y les digo, ok, vamos a hacer esto. Yo voy a apretar su mano así y usted, como si fuera corriente eléctrica, usted lo hace con la otra persona, ¿verdad? Y si alguien lo hace 2 veces, entonces se devuelve en el círculo. Y alguien dice, es tan
tan básico, tan fácil de explicar eso, incluso en otros idiomas, porque aquí estamos hablando de diversidad, ¿verdad? Pero ese de la canción que acabo de decir, tan, tan, tararararán, tan, ta, no tengo que hacer nada, solo tengo que moverme y decir, no sé, tal vez una palabra, repeat, ¿verdad? Repeat, o hagan esto, ¿verdad? Ok, el idioma de señas, aunque respetando, ¿verdad? Por supuesto, el tema del ESCO y otro, el idioma de señas de calle, el que uno no habla, se habla en todo el mundo, entonces, ok, vamos, ok, ahora usted. Entonces, cosas muy básicas, muy básicas. La gente lo que quiere nada más a veces es salirse un poquito, salirse un poquito. El albergue luterano que está en San José, cerca de San José Centro, me llama y me dice, David, vieras que tenemos 3 familias, solo hablan portugués. Se van a quedar aquí. Y lo que necesitan es niños que vayan a practicar español con los hijos de ellos. Nada más. Entonces, y de niños juegan de lo que sea, y uno ya va grande y ya entonces empieza ahí, intenta ver si hay algún idioma en el que podamos hablar, y si no, Google Translator, ¿verdad? Es como, deme un momentito, ¿verdad? Espere, ¿verdad? En el país donde yo estaba, espere, se hacía así. Entonces, se reían estos árabes cuando llegaron aquí y nos pusimos a jugar algo, y entonces yo le escribía, y en vez de decirle wait, ¿verdad? O sea, yo le decía así y ya entendían, pero se morían de la risa, y se salían un ratito de eso. Que es de hecho, por eso nos llaman también en las actividades del Día del Migrante, porque podemos llevar actividades para que los niños jueguen. Llevamos, por supuesto, deportes, todos los deportes, todos los deportes. El fútbol, vean, el fútbol es impresionante, todo el mundo le gusta, casi a todo el mundo, pero donde le hemos llevado una bola, vea, una bola, por más fea que sea, es algo que ellos no tienen. Y usted empieza a jugar con los chiquitos y de repente empieza a ver a las africanas allá con el chiquito guindando, corriendo detrás de la bola y pateándola, porque lo saca de la realidad un ratito. Y no es un placebo, no, es lúdico. Esa palabra es importantísima, es necesario. Es relacionarnos fuera de que a mis papás los mataron, a mis tíos los tienen presos. Es salir de ahí un ratito. Es que alguien saque el tiempo, en el tiempo de calidad. Usted va, se sienta con ellos y les pone un dibujo y les pone lápices de color. Estoy hablando de gente grande, gente como nosotros. Y ellos, ahora eso le dicen como lo tomas, dibujoterapia. Y ellos felices, tome, pinte. ¿Verdad? No hay que decirle nada, eso, toma, aquí está esto, se entiende, pinte. No tienen, hace 3 años de travesía, 2 años de travesía, no tienen más de 2 colores o 3 colores para poder pintar algo. Y las cosas que pintan, cosas que vieron. Entonces, yo no sé si esto responde, no puedo decir, hacer una lista de los cientos de actividades que se pueden hacer, pero lo más básico es súper apreciado por ellos. Muchas gracias, David. Y realmente eso sencillo, o sea, he estado en diferentes albergues y muchas veces les llevan dibujos, así como en el preescolar te entregan los dibujos a los nenes, te entregan los dibujos a todas las personas que están en el albergue y se ponen a dibujarlos. No saben cómo lo disfrutan. Entre ellos se carcajean, se ríen, de cómo lo están haciendo, y eso de provocarles la risa y de cambiarles el chip, les ayuda un montón. Y otra de las cosas que aquí voy a sugerir como material también es la plastilina, ¿no? Que puedan hacer formas con la plastilina. Parece muy infantil, sí, porque a veces necesitamos conectar con eso creativo que tenemos, sacar nuestras emociones, sacar todo lo que estamos viviendo. Y también agregaría los mismos juegos con los niños, o sea, el juego de, no sé si en algunos países se usa, ¿no? El que los encantan, lo tocan y corren. O sea, cosas que a veces son muy sencillas,
y que me gustó mucho el ejemplo que dabas, David, aprender a caer. O sea, son lúdicas porque son divertidas, pero a la vez te enseñan algo. Entonces, esa es una manera de generar espacios lúdicos, y otra es también buscar ya dinámicas más creativas, que también las puedes encontrar tanto en internet como también con organizaciones, como ya bien nos decía David, relacionándonos con aquellos que pueden también y aprendiendo desde todos y desde la misma gente. A veces si les preguntas qué quieren hacer, ellos mismos van a decir, queremos jugar fútbol. Pues hay que jugar fútbol. O queremos pintar. A veces ellos mismos también te dan la respuesta de lo que ellos necesitan o quieren hacer en ese momento. Sí. Y pues David, hay unos comentarios aquí. Muchas gracias. Gracias David por propuestas sencillas, lúdicas, dignificantes y resilientes, transformadoras. Muchas gracias. Entonces, pues tenemos unos 2, 3 minutitos más. No sé si alguien quiera compartir algo más. Adelante, Ángel. Puedes abrir tu micrófono. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a David González y a los organizadores de esta conferencia, digamos, porque es muy enriquecedora e impactante la experiencia que nos compartió David, con esa experiencia transcultural que él tiene, muy bueno para todos nosotros. Tengo dos inquietudes o preguntas. La primera es que nos compartió al inicio su trabajo entre los árabes, con toda la diversidad del idioma, de la religión, pero mi inquietud es alrededor de la relación suya con las autoridades. ¿Cómo trabajó ese tema con las autoridades, dado que es muy difícil, de seguro? Pero alguna relación debió existir entre usted y las autoridades para coordinar eso. Lo segundo es algo que me preocupa, y es que usted mencionó, el mundo está esperando que la iglesia despierte, pero decía usted, la iglesia no quiere, la iglesia es la más ausente, y los que militamos en la iglesia, ¿qué podemos hacer? En realidad que el tema a veces ni se toca. Algo habrá que hacer. ¿Qué sugiere usted que podamos hacer desde esta plataforma? Gracias. Bueno, excelentes preguntas. Cuando estuvimos en Medio Oriente, estuvimos bajo una plataforma de estudio del idioma. Éramos simples estudiantes y queríamos iniciar un negocio allá. Estuvimos muy cerca de hacerlo. Tuve acceso a conversaciones muy bonitas y testimonios que en algún otro momento voy a compartir con el director de turismo de la ciudad en la que yo vivía. En ese momento quería iniciar algún proyecto de turismo, etcétera. Pero no fue mi trabajo en ese momento ni con migrantes ni con refugiados. Era un tema más de quedarme a vivir allá, y mi esperanza era vivir para siempre, como el tema de las misiones transculturales tradicionales, ¿verdad? El tema de trabajo con autoridades en el tema migrante y refugiado ha sido más aquí, en Latinoamérica. Y la respuesta de ellos es, todo lo que ayude, venga, tráigalo. Porque, por ejemplo, en Costa Rica tenemos migración, que es el departamento que controla esto, pero también tenemos aparte la Comisión Nacional de Emergencias, que es donde está el dinero. Y para la Comisión Nacional de Emergencias, el tema migración no es una crisis, no es una emergencia. Entonces, las limitaciones de migración son tantas que necesitan ayuda de cualquier manera. Entonces, la están recibiendo a montones, la ayuda que se pueda dar. Entonces, no sé si había como una confusión en cuanto a que mi trabajo con migrantes y refugiados era en Medio Oriente. No, allá era diferente, era un trabajo más de una familia que quería integrarse allá. Pero bueno, Dios en sus procesos nos sacó de allá y ahora nos tiene aquí sirviendo en medio de estas poblaciones también. Y con respecto a la iglesia ausente, yo quiero, bueno, disculparme por que a veces suena como generalización. No toda la iglesia está ausente, pero
muchísima, un gran porcentaje de la iglesia no está muy activa en este tema, especialmente las autoridades principales. Y es que bueno, especialmente con el tema pandemia, porque el tema pandemia nos ha hecho ver más bien más hacia adentro, cómo sostener la estructura eclesiástica, cómo sostener el templo que tiene sus gastos, y la necesidad que el tema de almas, ¿verdad? Está en otro lado. Yo he tocado puertas, no voy a decir dónde, pero yo he tocado puertas en algunas organizaciones que tienen 20 cabañas, cada cabaña tiene 4 camarotes y han pasado cerradas 2 años y ni a limpiarlas entran. Y yo les he dicho, ojo, alquíleme una cabaña para poder meter a alguien ahí 2 noches y que no duerma en San José, donde los van a agarrar y los van a meter en algún negocio que no tienen que meterlos. Todo el tema de trata de personas está ahí. Y no, me dicen que no. Entonces digo yo, pero ¿y si las organizaciones que deben estar atendiendo a los no alcanzados están cerradas, pero los no alcanzados, ¿en qué estamos? Entonces ahí es donde yo he tenido que chocar un poquito, pero con mucho amor también, porque al fin y al cabo somos hermanos, debemos edificarnos, apoyarnos, y yo seguiré tocando puertas, y algunas se van a abrir, otras no se van a abrir, y necesidades hay mucho en las 3 líneas de trabajo que tenemos como organización, y yo quiero como que ese ADN sea transmitido a las iglesias, porque la gente está llegando a las iglesias también. Entonces, cuando una familia de un país de Sudamérica X llega a una iglesia, esta familia está desesperada por una comunidad. Esta familia necesita el apoyo de esta iglesia. Entonces, línea de trabajo número 1, el 1 a 1, el día a día. ¿Cómo se llama el oriental que tiene el negocito en la esquina? El que nunca cierra, ni en Semana Santa. ¿Cómo se llama? No me diga que se llama Pablo. No. Eso le dice él a la gente, que se llama Pablo. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo se dice hola en chino, en mandarín? A eso me refiero, al 1 a 1. Porque en mentira, juntos por el camino no puede tampoco hacerse cargo de todo. Yo no quiero que me den millones y millones. Lo más fácil es dar plata. Y nosotros, por ley, abrimos cuentas bancarias. Por ley. Pero nunca quisimos hacerlo, porque no se trata de plata, no se trata de que nos den dinero para funcionar. No, se trata de que la gente entienda que los no alcanzados están ahí al frente, están en mi mismo condominio. Los musulmanes están en el condominio que yo vivo. No tengo que irme a Medio Oriente hoy. Aquí hago otra aclaración importante. No estoy desechando el modelo de envío de misioneros a Medio Oriente. No, Dios lo va a seguir usando. Igual que, pero hay una realidad y están viniendo aquí, ¿verdad? Y tenemos que aprovechar eso. Entonces, sí, quiero como más bien agarrar la pregunta y decir, motivémonos a que aprovechemos las oportunidades hoy, porque están llegando a nuestro barrio, a nuestra casa, a nuestra iglesia. Así es. Gracias, David. También en las que se pueden consultar algunas actividades lúdicas. Neida dice, muchas gracias por esta experiencia que nos toca, enriquece y nos toca a lo profundo del corazón. Nos desafía a vivir el evangelio con una nueva mirada. Y pues te mandan muchos saludos. Jaime, tiene una pregunta. David, me ha encantado conocer tu experiencia, me dejas una gran enseñanza y un reto enorme. Mi pregunta también está en esa misma línea, de cómo motivar a una iglesia que está dormida. Con mi grupo pequeño de jóvenes estamos iniciando a ver esta situación con diferentes ojos en nuestro país, Honduras, y queremos ir para conocer y ayudar en alguna forma. Me quedo con la reflexión sobre la diversidad, va más allá de la cultura, etcétera, y todo suma en el discipulado de Jesús, como lo hizo él. Y tenemos una manita levantada, entonces solo escuchamos a David y ya estaríamos en breve, si le puedes responder sus comentarios, y estaríamos ya cerrando porque ya estamos sobre el tiempo. Adelante, Jaime.
Gracias, buenas tardes aquí en Colombia, todo bien. Bueno, agradecer al hermano David González porque Dios hablándome, consolidando el trabajo. Soy pastor aquí en la iglesia en Cúcuta, norte de Santander, frontera, y como iglesia cuadrangular que representamos, estamos ubicados en un asentamiento humano, entendiéndose que es una comunidad en vía de desarrollo, tanto individual como colectivo. Dentro de ese asentamiento humano nos hemos encontrado con la afluencia de multiculturalidades indígenas, migrantes, bueno, nosotros los nacionales aquí colombianos, afrodescendientes, palinqueros, en fin, toda una gama de culturas se congregan en un territorio. Y me ayudaba todo este proceso que hablaba el hermano David González a consolidar porque pues quería como expresar brevemente mi experiencia que el Señor nos ha venido dando. Y es que entendimos la importancia de hacer unas breves fichas de caracterización como una parte técnica de la iglesia para conocer la necesidad del pueblo, conocer la población que estamos atendiendo como iglesia, porque nos dimos cuenta que no solamente era la población migrante, y dentro de ese contexto de no discriminar, segregar o causar xenofobias, pues nos era importante conocerles, los grupos. A partir de allí, pues empezar a enlazar, y de pronto puede servir esto como respuesta a los hermanos que preguntan cómo hacer como iglesia. Empezamos a mirar la importancia del GIFI, el Grupo Interagencial para el Flujo Migratorio Mixto. Desde allí empezamos a entendernos, bueno, con los hermanos de la iglesia o nosotros como pastores, a diligenciar esos pequeños programas, proyectos para las organizaciones cristianas, no cristianas. Empezamos la importancia de ver y de allí agradecer a Dios en este sentir como nacido entre nosotros, porque a mí me ha llevado en ese panorama de admirar las culturas y de allí hemos aprendido en que la población, por ejemplo, los jóvenes, requieren mucha intervención deportiva. Entonces empezamos a desarrollar programas de fútbol, unos campeonatos binacionales, ¿sí? De integración, llamábamos los árbitros de la liga. Todo esto era una fiesta porque durante un proceso de evangelismo, pero al mismo tiempo demostrarles que Cristo Jesús también ama y ellos les agrada el deporte. Fuimos desarrollando con los adolescentes, los jóvenes, y ahorita tenemos esos muchachos en esa rama deportiva. El Estado, a través de la gobernación, a través de la alcaldía, empezó a ver que hay una iglesia que en un asentamiento humano confluye a las poblaciones nacionales, las poblaciones migrantes, la población indígena, todos en una sola actividad. Y así empezamos a hacerlo también con las mujeres, a través de la gastronomía. La gastronomía para ellas es importante y dijimos, bueno, ¿qué les agrada hacer? Y sabemos que en Venezuela pues se desarrolla, por ejemplo, los pepitos, algo que para nosotros es una novedad. Aquí en Colombia están metidos los perros calientes, pero esto ayudó muchísimo desde allí a trazar esas estrategias de evangelismo a través de la cultura. Empezamos a mostrar la amistad con ellos. Como iglesia debemos empezar a mirar eso, ¿no? Caracterizar, es importante garantizar nuestra base de datos dentro del marco del derecho de la habeas data y todo, que representamos como organismo vivo dentro de una población, y mostrar a Cristo en cada momento, en cada instante,
siempre mostrar que nuestro Señor está abierto para todos, para bendecirles, que es una iglesia que con pocos recursos puede movilizar muchos sentimientos, muchas emociones que los va a rodear y enlazar con la iglesia. Entonces, pues es algo breve de lo tanto que Dios nos ha dado. De verdad que me enriqueció la tarde de hoy con el hermano, en lo poco que estuve, David González. Gracias a como nacido entre nosotros, estoy aprendiendo mucho. Dios les bendiga. Te bendiga, Jaime, muchas gracias por compartir. Un brevísimo comentario, David, y ya estaríamos para ir cerrando este momento. Hermanos, para mí la clave de esto es la misma clave del evangelismo. Hacerlo. Nada más es cuando la gente los vea caminar y vean que están apasionados por esto, la gente se va a unir. Yo empecé solo. La organización que fundamos, vean, te ocupaba 11 personas para inscribirla legalmente. Mi mamá, mi hermano, mi tío, mi primo. Si hubiera podido meter al perro, meto al perro, pero no me dejaron. Mi esposa, hasta gente menor de edad quería meter, porque no, nadie le cree a uno al principio. Hermanos, y bueno, Dios, imagínense, como nació entre nosotros, nos da hoy la bendición de compartir, ¿verdad? Por lo que Dios ha venido haciendo. Han sido cientos de personas, decenas de organizaciones a nivel mundial que hoy nos permiten hacer partnership con ellos, porque ellos ven seriedad, y no estoy hablando solo del mundo cristiano, estoy hablando de organizaciones no de fe, que nos invitan y que quieren tomarnos en cuenta, porque han visto la constancia, el crecimiento, la seriedad y un respaldo especial que viene ahí, por supuesto, de parte del Señor. Entonces, ¿cómo motivar a otros? Hágalo, hágalo. Yo tengo 2 hijos. El mayor aprendió a caminar al año. El menor aprendió a caminar a los 10 meses. Cuando los hermanos menores ven que el mayor está caminando, quieren caminar antes y quieren caminar con ellos y quieren copiar los pasos de sus hermanos mayores. Entonces, hacerlo, ese sería como de un consejo sencillo. Muchas gracias, David. Gracias de verdad por tan bella experiencia, tan gran aprendizaje, tu compartir tu experiencia. Realmente yo creo que nos deja muchas enseñanzas y seguro seguirás compartiendo en diferentes espacios y en algún otro momento seguiremos encontrando. Soy para servirles. Muchas gracias. Pues como decíamos al inicio, este es el tercero de 4 webinars. Estamos por cerrar esta serie de webinars. El siguiente va a ser el 15 de febrero y estamos con el tema de cómo acompañar a las personas, a los nuevas personas que llegan a los albergues en este proceso de movilidad humana o de transitar o de acogida, cómo acogerlos, cómo ser casas de acogida, que ya David nos dio varias herramientas y que vamos a seguir fortaleciendo para poder ser lugares de acogida, una iglesia de acogida, una comunidad de acogida donde las personas que transitan realmente encuentren que su corazón descansa y descansa por el servicio que podamos brindarles. Pues muchísimas gracias a todas y de verdad bendecida tarde y que esto siga siendo fruto para todos los servicios que tenemos en nuestro camino. David ya nos deja sus datos en el chat, entonces ahí para poder seguir caminando. Pues muchísimas gracias y muy bendecida tarde a todos y todas.